Lo más difícil que un presidente tiene que hacer, yo creo que son dos cosas que están vinculadas. Uno es tener una visión de qué es lo que uno quiere hacer y a dónde quiere llevar el país. Y segundo, unas prioridades, porque no se puede hacer todo. ¿Qué es lo crucial? ¿Cuáles son los ejes fundamentales que tenemos que resolver? Yo creo que nosotros necesitamos esencialmente crear en el Perú dos nuevos pactos. Por un lado, un nuevo pacto social entre el Estado y los ciudadanos, que sea básicamente qué cosa va a darles el Estado y qué tienen que cumplir los ciudadanos. Y el objetivo, Mabel, ahí sería crear una sociedad de bienestar. Yo quiero hacer una gran revolución de clases medias. Vamos a hacer una extraordinaria revolución fiscal y social y vamos a favorecer, creemos, entre 1,5 millones y 2 millones de familias con el impulso fiscal que le vamos a dar. En segundo lugar, yo creo que hay un tema fundamental que es un derecho universal en todos los países civilizados, que es el tema de salud. Entonces vamos a implantar una medida un poco heterodoxa, pero es que hasta que no haya seguro universal efectivo al último peruano, vamos a subsidiar y a financiar como bienes públicos los medicamentos básicos de las enfermedades más comunes. Naturalmente no podremos curar todas las enfermedades complejas no las curaremos. Mi madre murió hace un mes de un cáncer letal, felizmente al final rápido, porque esas enfermedades largas son horribles. Yo no hubiera podido curarla con ese programa, pero sí las enfermedades fundamentales de la población. La tercera, tenemos que crear que el país sea un país, un vagón de un solo vagón, una sola clase de ciudadanos. Y hay que incorporar, hay que hacer una gran revolución de formalización también. Para que los ciudadanos reciban los bienes universales del Estado, los que no tributan van a tener que tributar un impuesto plano, ciego, fijo, de 2% del salario mínimo. Hemos fijado esa norma porque lo importante es incorporar a la formalización y poner un piso que sea viable, que incluso los que estén en pobreza extrema podrían pagar. Queremos hacer 1 millón de nuevas viviendas porque creemos que el techo es un derecho. Y por supuesto educación pública de calidad, pero educación pública de calidad. Y en educación pública de calidad yo quisiera concentrar al Estado en la educación primaria. Creo que ese es el nudo gordiano de la educación. Bueno, eso es básicamente crear una sociedad de bienestar. Y en el largo plazo yo creo que es perfectamente posible que el Perú sea en una generación un país industrializado. Porque tenemos energía, ya lo he explicado más o menos. Los países que se han logrado desarrollar siempre han tenido que tener, antes de hacer eso, un piso disponible de energía. Y el Perú tiene un gran piso competitivo de energía. Podemos ser autosuficientes y superabundantes en energía. Bien, pero como usted también lo ha dicho, desde el gobierno de Fujimori, el Estado o el gobierno de turno se ha dedicado básicamente a favorecer grupos económicos de poder y que ya están acostumbrados a eso. Y una parte de que el peruano no cumple, no responde, como usted ha dicho que también tiene que aportar, es porque ha visto en el Estado, sobre todo en las regiones, más un enemigo, un aliado de grandes intereses y un enemigo popular. ¿Cómo se cambia eso? ¿Cómo se enfrenta a los grupos de poder en el Perú? Bueno, nosotros lo estamos haciendo con el gas. Yo he salido solo a pelear con el gas. Y esta no es una pelea contra la inversión extranjera, simplemente alguien tiene que decirle a la inversión privada que tiene que haber un trato de igualdad. Por eso yo hablaba del nuevo pacto entre el Estado y los ciudadanos, pero el otro pacto que hay que hacer es un pacto entre el Perú y las industrias extractivas, diferente. Y que tiene que ser un trato mucho más equitativo y mucho más igualitario, ¿no? El caso del gas, yo quiero evitar que con el gas pase lo que pasó con el guano en el siglo XIX. Es decir, la cantidad de defraudaciones que nos están haciendo con el gas es por todos lados. Desde que exportan como si fuese metano el etano, que es un elemento mucho más valioso y que se compara con el nafta, sirve para petroquímica, hasta que cambiaron el punto de fiscalización de las regalías, hasta que venden a México a unos precios que nadie conoce. Es decir, si uno hace la suma de esto, yo creo que con un trato igualitario tendríamos los ingresos fiscales para hacer
toda la gran revolución de libertad que queremos hacer. Entonces que también ese pacto es un pacto fundamental. Y eso no es el gas solamente, ¿no? Eso es también la minería, eso es también la pesca, son todas las industrias extractivas. Lo que pasa es que hace 25 años en el gobierno, los gobiernos se han preocupado desde el modelo fujimorista de los grandes números, de la macroeconomía, de los tratados de libre comercio, de las empresas, pero se han olvidado de los ciudadanos. Creo que eso es lo que hay que hacer. Particularmente de los ciudadanos de provincias. No solo los ciudadanos de ¿Tiene provincias. algún planteamiento específico para...? No, perdón, pero sí tengo, pero no es solamente un tema de provincias, es un tema generalizado en el Perú, no defensa de los ciudadanos. Por ejemplo, cuando tú compras una casa y se la debes al banco, compras un carro y se lo debes al banco. Le pagamos 4 veces más. Ojalá le pagas 4 veces más, es probablemente mucho más que eso. Las tasas de interés son tasas absolutamente... Nadie defiende a los ciudadanos, eso pasa por lo que en general. No, yo diría que en las regiones al revés, en las regiones en los últimos 10 años ha habido mucho más dinero que antes. Lo que pasa es que estaba mal usado, por muchos elementos. Para empezar, al no haber partidos políticos nacionales establecidos, se crearon plataformas políticas regionales hechizas, que en muchos casos no fueron sino plataformas para la corrupción. Tampoco al ciudadanos. Y tampoco al ciudadano. Entonces, pero había mucho dinero mal usado. Hay algunos distritos del Perú que tienen ingresos parecidos a los de Liechtenstein. No es un tema de dinero. Yo creo que tenemos que reestructurar y forma parte del nuevo pacto. Yo creo que los recursos naturales tienen que entrar. La idea es esta. Cuando uno saca una tonelada de piedra de un cerro, de una mina o un barril de petróleo o de gas, eso nunca vuelve ni al cerro ni al pozo de gas. Son recursos no renovables. Y en consecuencia, la lógica indica que para que un país se desarrolle, esos recursos no renovables tienen que pasarse y tienen que financiar recursos de permanente renovación. Salir, lo que dicen los economistas, de sectores de rendimientos decrecientes a sectores de rendimientos crecientes y constantes. Estos dos son básicamente dos: infraestructura, que hace siempre más competitivo a los países, y educación. Cuando uno comercia con el mundo, uno parece que comercia bienes. En el fondo uno no comercia bienes, uno comercia capacidades. La educación y el valor agregado, el talento y la formación profesional que está metido en ese bien, eso es lo que tú estás exportando. Y en consecuencia, mientras más valor tiene esa educación, el bien final tiene más valor. Entonces hay que pasar de los recursos no renovables a estos grandes recursos renovables. Todo esto significa un gran cambio de política, una nueva visión, y dejar además de estar manejados por banqueros de inversión, de dejar de estar manejados por una pseudo-tecnocracia del Ministerio de Economía que responde a los intereses de las empresas extranjeras. Hay que cambiar el chip del Perú. ¿Qué es lo que falta en el Perú al final del día? Falta una visión peruanista del Palacio de Gobierno. Porque las olas de migrantes no tienen ninguna alternativa posible de vivienda, porque hay dirigentes populares que han hecho del tráfico de terrenos una fuente de poder. Eso pasa en toda la ciudad de Perú. Que hace que ellos coloquen el gobernador, el alcalde, porque son los que llevan, ¿no? Y nadie se atreve a romper eso. Por otro lado, la ciudad como ciudad no tiene ningún diseño previo como tal. Ninguna ciudad en el Perú, creo, no es una ciudad vivible, a pesar de que tiene el carácter de cultural de la humanidad. Los jóvenes tienen una educación de mala calidad, no tienen futuro, todo está mal, en otras palabras. Sí. Es que lo que tú has dicho es una cosa muy exacta. El Perú está mal organizado. Eso, puedes poner cualquier ejemplo. Por ejemplo, la policía. Tú estás tocando temas de urbanismo, de regulación, que era una gran preocupación de verdad. Otro tema que no has mencionado en Arequipa terrible es el agua, ¿no? Belaúnde hizo las principales irrigaciones de las principales represas, ¿no? Condorama, Pane, Aguada Blanca, Boromajes. Belaúnde hizo 2/3 de las irrigaciones en la historia de la República. Pero a ver, ya que me hablas del agua, que es un tema de Arequipa, me voy a ir a otra ciudad para darte el ejemplo de lo absurdo que se pone. Te vas a Iquitos. Y el problema principal de la ciudad de Iquitos es que no tiene agua y saneamiento. Y entonces tú dices, bueno, alguien está loco acá. Porque es una ciudad que está en las orillas del Amazonas.
el río más grande, más caudaloso del mundo. Entonces, Sudamérica, los países andinos y Brasil, somos dueños del 28% de los recursos del mundo. ¿Cómo es posible que Quito no tenga agua? Entonces, todo volvemos al principio, volvemos al problema de una falta de visión global, de poner las cosas en conjunto, de priorizar, de que sean los intereses y los derechos de los ciudadanos los que tienen que estar presentes ahí. Y Arequipa es un caso bastante patético, te voy a decir por qué. Por varias razones. Primero, se ha dormido en la minería. Es naturalmente el sector principal en términos del Producto Bruto de Arequipa. Yo podría decir que hasta casi un tercio del PBI arequipeño venga de ahí. Obviamente un proyecto como Cerro Verde es el gran impulso de inversión. Así, pero, a niveles macro. Sí, pero no Arequipa se distinguía de otros departamentos del Perú porque había un componente de manufactura importante. Desapareció. Y cuando desaparece, no solamente desaparece el parque industrial, ¿no? Es ahora el parque de los tubos, ¿no? Tuvo tal cosa, sino que desaparece también el tejido de la pequeña empresa, que es donde se genera empleo, ¿no? Entonces, ahora yo me escucho cuando vengo a Arequipa mucha preocupación sobre la industria. Yo creo que este es el gran salto que tiene que dar Arequipa, y obviamente tiene que darlo en base a dos componentes fundamentales, que son parte de los componentes fundamentales de mi proyecto de industrialización del Perú. Uno es fundamentalmente petroquímica. Por eso es mi pelea del gas también. Señores, primero me pagan el etano lo que tienen que pagar. Lo pagan como un líquido. No me lo exporten como metal. Pero además déjenlo en el Perú para producir petroquímica. ¿Por qué si no? Nosotros los próximos 30 años los ciudadanos peruanos vamos a tener que pagar la garantía de red principal, que es ese plus en la tarifa eléctrica para financiar el gasoducto, de 970 millones de dólares por año durante 30 años. Para que eso no ocurra y no paguen los ciudadanos, tienen que pagarse gas para petroquímica. Yo creo que Arequipa tiene que pegarse a la petroquímica, pero no solamente la petroquímica. Por ejemplo, estamos estudiando también cómo potenciar las cadenas de valor de la agricultura. Cómo hacer para que uno pueda conectar el campesino del Topo, o el campesino de Cocachacra, o para irnos a la Purima, el campesino del Brae, con lo que se vende en la gastronomía peruana en los grandes restaurantes del mundo por Gastón Acurio. ¿Cuál es la relación entre una cosa y otra? ¿Y cómo hacemos para que haya una cadena de valor en donde haya crédito, donde haya tecnología, donde haya logística, transporte y logística? En fin, son los grandes temas, ¿no? Pero creo que me estoy trayendo un poco de la pregunta. Yo lamentablemente tengo que salir a hilo, así que tengo unos pocos minutos más, así que... La última pregunta. El otro tema importante que impide un desarrollo más rápido y más equilibrado es la seguridad. El país está siendo casi, según algunos, tomado por el narcotráfico, va rumbo a México. La policía. ¿Qué hacer con la policía? ¿Entonces me parece que la Policía Nacional del Perú es recuperable? Sí, absolutamente. A ver, déjame decirte algo. Estoy estudiando mucho los últimos 2 años la Comisión de las Naciones Unidas sobre la corrupción en Guatemala. Pensé si se podía aplicar o no en Perú, pero he llegado a la conclusión que no, porque ese tipo de mecanismos son para estados fallidos. El Perú no es un estado fallido. Mira, te voy a poner un ejemplo bien concreto. El papá de la principal candidata a la presidencia está preso, y el hermano del presidente de la República está preso. Algo funciona en el sistema judicial. O sea, no somos un estado fallido. Si tú ves, a ver qué ejemplo concreto, San Juan del Urigancho, que es un distrito cuyo tamaño es parecido al de una capital centroamericana, es el distrito más grande, tiene 600 policías. Y vas a Miraflores, que es un pequeño distrito de 75.000, tiene 1.000. Algo está mal. Luego, la policía en ningún país del mundo, el FBI no dirige el tránsito en los condados de Miami. En consecuencia, hay que hacer una reorganización de la policía, concentrada. Luego, de los casi 2.000 distritos del Perú hay 138 críticos, no son 2.000. De modo que uno tiene que priorizar dónde están. De modo que sí creo que recuperar. Esto tiene que ver también con mejores salarios de la policía, con mejor calidad de vida. Una de las cosas que vamos a hacer en nuestro millón de viviendas es, estamos negociando con colectivos. Creemos que por lo menos unas 100.000 de ese millón de viviendas va a ser para policías. Hay que también recuperar la calidad y la dignidad del puesto policial. Yo sueño con un país, y con esto quiero terminar. El otro día mi hijo menor de 15 años me preguntó: papi, ¿cuál es tu sueño?
yo le dije ya tiene 3 veces más edad que Facundo, ¿no? Se llama Íñigo. Y le dije, me quedé pensando, le dije, gordo, yo sueño con un país. Yo soy provinciano, yo nací en Ica, yo viví 15 años en un pequeño distrito rural de Ica, los primeros 15 años de mi vida, fui al colegio en Ica. Y yo le dije, mi sueño es que las 2 personas más respetadas en cada pueblo del Perú sean el maestro del pueblo y el comisario del pueblo. Yo quiero lograr en esos 5 años que eso ocurra. Y yo creo que como presidente en 5 años voy a poder lograr que tengan buenos salarios, que tengan buena formación profesional, que tengan estándares de decencia, que tengan calidad de vida, que les dé gusto hacer su trabajo y que se sientan dignificados y estén orgullosos de que el maestro del pueblo y el comisario del pueblo son las 2 gentes que, como en las viejas novelas europeas y como en los grandes libros y como todas las grandes ciudades, son los personajes a los que los ciudadanos recurren en momentos de peligro o de necesidad.